su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos amados. Estamos una vez más agradecidos con el Señor por darnos este privilegio de poder orar y estudiar su palabra. Oremos un momentito. Padre, te alabamos, te damos gloria y honra a ti porque eres fiel, eres bueno. Porque, Señor, tú nos amas tanto, tú tienes cuidado de nosotros. Y hemos visto siempre tu amor en nuestra vida. Gracias, Señor, por esas respuestas a nuestras oraciones que hemos hecho, Señor. Tú has traído siempre fuerzas, consuelo. Tú siempre tienes respuestas, Señor. Gracias por todo tu amor, todo tu cuidado. Oramos hoy, Señor, por nuevas peticiones que tú ya las conoces, que sabes, Señor, que hay necesidades, Padre. Hay necesidades grandes de paz, de salud, de victoria espiritual, de provisión, de protección, Señor. Y pedimos que tú hagas esa obra poderosa en cada uno de tus hijos. Y también oramos que nos des tu guianza para estudiar ahora tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, Padre. Pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Te agradecemos también tus respuestas en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Hermano Pablo está sirviendo al Señor en otro lugar ahora, y entonces por eso estamos nosotros, estoy yo solo en este momento para compartir la palabra. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a leer del verso 11 al 14. Estamos en Hebreos capítulo 5. Que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Leamos la palabra. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12: porque debiendo ser ya maestros y después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, la primera cosa que queremos notar acá es recordarles que el escritor a los hebreos está haciendo una parada en su enseñanza doctrinal. ¿Por qué razón? Porque él dice: estamos hablando de una cosa que es tan profunda. ¿De qué? Estamos hablando del sacerdocio de Jesucristo. Del sacerdocio de Jesucristo según la orden de Melquisedec, comparándolo con el sacerdocio el levítico. Y entonces dice el apóstol Pablo: yo sé que esto es profundo, dice. Y lo que más me duele, dice, es de que
Muchos de ustedes no lo comprenden, no lo entienden, y por eso es necesario que paremos y que les haga una advertencia de vida. Aquí para el aspecto doctrinal del sacerdocio de Cristo y comienza el pastor a exhortar a sus ovejas acerca de la necesidad de crecer, de desarrollar, de aprovechar. Mire, hermano, un maestro sabe cuando tiene alumnos que no son rápidos para aprender, que no tienen, que hay algo que está afectando en su proceso de desarrollo, de avance, de crecimiento. Entonces muchas veces el maestro tiene que repetir sus lecciones y hacer uso de paciencia con los estudiantes, que por naturaleza son lentos para el aprendizaje. Y entonces por eso interrumpe aquí la enseñanza del sacerdocio de Cristo, que va a retomar en el capítulo 7. Y entonces le dice: quiero hablar acerca de la condición de ustedes, de su desarrollo espiritual, de su crecimiento personal. Estamos leyendo y aprendiendo cosas tan preciosas, pero no sé cuántos de ustedes las han aprovechado. Mire qué interesante cómo comienza el versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, si lo que ha dicho es profundo, dice él, hay mucho más todavía. Ahora, esto es bien difícil de explicar. Ahora, no es bien difícil de explicar por una sola razón, sino básicamente porque ellos se han hecho tardos para oír. Ya vamos a estudiar esto, pero quiero que vean qué es lo que les está diciendo. Hermanos, hay mucho que explicarles, pero lo que pasa es que no se puede, porque yo sé que ustedes no están percibiendo, no tienen la capacidad de digerir, de discernir toda esta enseñanza. En el versículo 12 continúa diciéndoles: es que ustedes ya deberían de ser maestros, porque ya tienen bastante tiempo, pero todavía tienen necesidad que se vuelva a repetir el ABC del Evangelio, o sea, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí mi amado hermano? Le está diciendo el escritor de los Hebreos a la gente a la que fue enviada la carta. Les está diciendo: lamentablemente ustedes no tienen un concepto claro y adecuado del Evangelio. Les hace falta, todavía no perciben toda esa enseñanza. Ahora, una persona, hermano, pensemos en la gente de aquí. Esta gente tiene dos dificultades básicas. Cualquier persona se puede enfrentar a dificultades para poder aprender, y hay de diferente tipo, pero estos eran dos las básicas. La primera, hermano, es que el Evangelio es profundo. El entendimiento completo de la fe cristiana, hermano, es profundo y no se puede aprender en un día. Y no se puede aprender sin esforzarse. Ahora, la segunda cosa, mi amado hermano, es que la percepción de estos hermanos a quienes está dirigida la carta está embotada. Mire, voy a volver a leerle el versículo 11. Mire lo que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese que dice: ustedes se hicieron tardos para oír. No dice: lamentablemente nacieron tardos para oír, lamentablemente la condición y la situación de ustedes no les permite tener más capacidad, sino ustedes mismos. Fíjese que la palabra griega que aparece aquí es la palabra nozoros. Nozoros, N-O-T-H-O-R-O-S, nozoros. Y fíjese que cuando uno estudia esta palabra tiene tantos significados. Por ejemplo,
Fíjese que cuando un animal, una bestia, un caballo, está perdiendo el oído, no por causa de que tiene algún problema en su oído, sino porque se atascó de cerumen. Se usa la palabra nozoros. Mire qué interesante, mire qué interesante. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? Una limpiadita de oídos le cambiaría a ustedes la vida. Una limpiadita de oídos a ustedes les cambiaría la percepción del evangelio. Pero como que a ustedes les gusta tener ese cerumen ahí trabado, porque ustedes se hicieron, mírenlo, os habéis hecho tardos. Os habéis hecho tardos. No es que una enfermedad te dejó así. Una condición externa no te lo permite, no. Vos mismo dejaste ese cerumen atascado ahí. Entonces esta palabra, mi amado hermano, se refiere a la inhabilitación propia de un sentido, de un nervio, de un ejercicio que yo pueda hacer, pero yo mismo lo deshabilito. Y qué interesante, mi amado hermano, que el sentido del que se habla es el del oído. El del oído. En la palabra del Señor, nosotros vamos a aprender, hermano, lo interesante que es de oír. ¿Sabe cómo dijo Jesús en San Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz. Una de las características de estar unidos a Jesucristo es que aprendemos a oírlo. Por eso, hermano, la peor de las tragedias, hermano, es pensar que Dios a mí no me oye. Y el peor de los pecados es no oír a Dios. ¿Cuál es la peor de las tragedias? Pensar que Dios a mí no me oye. ¿Y cuál es el peor de los pecados? Es pensar que yo no necesito oír a Dios. Ellos inhabilitaron su oído. Fíjese, mi amado hermano, que en la naturaleza humana, cuando una persona tiene un oído sano, entre más joven es, mejor oye. Entre más viejo es, menos oye. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros permitimos que nuestro oído se vaya deteriorando. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Hay mucho que aprender, pero ustedes se quedaron trabados. ¿Y dónde comenzó el problema suyo para poder crecer? En su oído. Hermano, si nosotros vamos a la palabra y vemos cuántas cosas pueden pasar con un oído que atiende. Mire, hay tantas bendiciones. Miremos algunas. Vayamos a Oseas capítulo 2, versos 13 y 14. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Oseas capítulo 2, versos 13 y 14. Mire lo que dice la palabra. Y castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la atraeré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Hermano, el Señor está hablando aquí de Israel y lo está comparando con una mujer que cae en adulterio, con una mujer que abandona a su esposo y se va con otro. ¿Y sabe cómo dice Dios que va a comenzar a repararle el corazón a esa mujer que cometió tal pecado? Cuando el Señor habla de una mujer adúltera en la Biblia, es porque está diciendo que dejó a Jehová y se metió en la idolatría. ¿Y sabe cómo dice Dios que va a comenzar a corregir a esta mujer? Verso 14 nuevamente, Oseas 2:14. He aquí yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermano, afinando mi oído, yo comienzo a ser capaz de enfrentar cambios positivos. Pero afinando el oído. En cambio, los hebreos, en vez de afinarlo, lo obstruyeron.
lo obstruyeron, permitieron que esa acumulación de cerumen los hiciera sordos. ¿Qué otra bendición? Mire Job capítulo 36 versículo 15. Mire qué interesante lo que dice ahí de poder oír, la capacidad del oído. Job 36, 15 dice: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Fíjese, mi amado hermano, que para la sordera espiritual 3 gotitas de aflicción son una buena receta. Para la sordera espiritual 3 gotitas de aflicción son una buena receta. Eso dice Job: al pobre lo va a librar de su pobreza, y en la aflicción va a despertar su oído. ¿Cuánto oído necesita ser despierto? Porque aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, cerramos los oídos, y no hay peor pecado que cerrar los oídos. ¿Sabe qué dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde comienza la victoria? Al que tiene oído para oír. Porque algunos tienen oído solo oreja para detener los lentes. Aquí ve, solo oreja para detener los lentes, pues no le sirve para escuchar. Dice Jesús: al que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, el Señor quiere que afinemos nuestro oído espiritual. Mire qué lindo, Juan capítulo 10 versículo 27. Mire, Jesús lo dijo con tanta claridad. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. ¿Y sabe qué? Y como son mías, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es que te da pertenencia, te da identidad el oír la voz del Señor. Y todavía otro texto precioso, Isaías capítulo 30 versículo 21. Mire qué lindo lo que dice: entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Sabe qué está diciendo aquí Isaías 30, hermano? Hay dirección sobrenatural. Hay dirección sobrenatural. Vas a ir caminando, y entonces el Señor te va a hablar y te va a decir: por aquí. Hermano, ¿cuántas veces erramos el camino? Porque vamos oyendo al Waze y no a Dios. El Señor quiere hablarnos, quiere afinar nuestro oído. Hermano, ¿cuál fue el problema de los hebreos? Hebreos 5:11. Se hicieron tardos para oír. Se hicieron tardos para oír. ¿Y cuántas bendiciones hay? Mañana vamos a seguir hablando de las bendiciones de poder oír a Dios. Después vamos a hablar del fracaso y de lo triste que es dejar de oír a Dios. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga.